Sean bienvenidos a esta nueva sección. Me presento, soy Jair Hernández, Premip, próximamente MIP 1. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada, nada más ni nada menos que Nadia Serrano, Premip y próximamente MIP 1, quien nos acompañará en esta interesante plática de experiencias dentro del preinternado en la Clínica 110 del calendario 2023B. Primeramente vamos a comenzar hablando de lo que viene siendo de pediatría, en el cual pues vamos a hablar de la experiencia que tuvimos cada uno dentro de este servicio y de los diversos servicios que lo conforman. Para hacer una mejor comparación, decidí hacer una encuesta en la cual participaron 13 preinternos, empezando con la primera encuesta, en la cual pregunté del 1 al 10 qué te pareció pediatría, siendo 10 como lo mejor. Tuvimos que pues la mayoría de las personas le dieron un 9 en calificación, mientras que los demás fue un 8 y solamente una persona le dio un 10. No sé a ti qué te pareció, Nadia. Ay, a mí no me encantó. O sea, yo siento que influye mucho los residentes que te toquen y los médicos de base que te toquen. Por ejemplo, yo de médicos de base, yo no tengo ninguna queja con ninguno, porque la verdad eran muy lindos y sí me enseñaron mucho. Pero de residentes sí tengo unas cuantas quejitas. O sea, mmm, la mayoría son muy buenos, ya, pero había un elemento que no me, que eso como que no me hizo que me encantara el servicio. En general, pues se me hizo padre la experiencia, pero yo no volvería a pasar por pediatría. Sí, tienes razón, Nadia. Concuerdo contigo en que pues los servicios de pediatría estuvieron bien. En cuanto a los adscritos también no tengo ninguna queja. Y pues sí, va a depender de quién te toque de interno o de residente, cómo va a ser el ambiente, si te va a gustar o no. Que obviamente pues hay servicios en los cuales pues sí es más tranquilo, o sea que está más aburrido o más tedioso. De la palabra prohibida. No, no. No, Sí. pues sí, o sea, de internos pues realmente no tengo ninguna queja. La mayoría de las veces estuve con internas que, no, todas las veces estuve con internas que eran muy, muy lindas o internos que también eran pues chidos, o sea, no mandrakeaban, te daban chance de comer o así, o de pronto y se ponían con nosotros a responder sus exámenes y nosotros pues, no, o sea, servía como repaso. En cuanto a los residentes, pues sí, o sea, un elemento que no me agradó, pero pues sí, sí estoy consciente de que quizá pues también fue la situación o que estábamos en un ambiente muy estresante porque pues cuando a mí me tocó ese elemento estábamos en Tocopedia y pues Tocopedia sí es como sí es medio estresante. Bueno, no sé si decirlo medio estresante, pero creo que el momento del parto sí Sí, sí es lo pesado. es como más carga laboral, ¿no? Ajá, porque pues en gine como quiera nomás de que, ay, ya sale el bebé y lo avientas ahí y ya todo lo demás es como de que me acuerdo que mi primer parto, no, sí, fue mi primero o segundo parto, no me acuerdo. Era una bebecita, pero salió bien hipotónica, bien cianótica, así de que de que el doctor empezó y empezó a hacer las maniobras, estuvimos a nada de empezar con la reanimación y yo nada más estaba con mi manita metida en la incubadora y yo de que pegándole el piecito y rezando para que no le pasara nada porque no quería participar en reanimación. O sea, no porque no supiera los pasos, sino porque pues yo creo que nadie quiere llegar como a ese punto de Sí, pues sí, es que da un poco de nervios y miedo. y yo no te mueras. Y entonces para ti, ¿qué calificación le darías? Ay, yo creo que la que me pusieron, no es cierto. No, pues sí, un 9 o sea, de verdad, la verdad es que, pediatría es bonito, y aparte porque los niños son bien ocurrentes. Casi me quedo sin oreja una vez, porque un niño me la quería arrancar. Una niña con neumonía me tosió en la cara y me tocaron muchos niños chorrientos. Pero pues estuvo bonito. Creo que lo más pesado de pediatría es tratar con los papás.
Sí, sí, tienes razón. De hecho, me tocó ver hasta muchos adscritos que se desesperaban un poco con los papás y o que no querían como tanto hablar con el papá porque se interrumpían y Ajá, no dejaban hablar al niño. ajá, o me tocó una vez, me dio mucha risa esa vez. Este, era una, era un niño que tenía gastroenteritis, pero era, o sea, no tenía fiebre ni nada que nos dijera que podía ser una bacteriana, o sea, que no necesitaba antibiótico, nada más necesitaba suerito. Entonces el niño había llegado bien deshidratado, neta, bien deshidratado, pero nada más fue como para un plan B. Y pues ya tomando suerito y así, se recuperó y ya los íbamos a mandar a su casa. Y la mamá de que muy enojada le dice a la interna, sin medicamento, entonces ¿cómo se va a curar? Y la interna trató de explicar, pero la mamá sí que duro y dale. Y luego se metió el papá y entre los dos, de que es que cómo lo vamos a curar si no le dan medicamento, de qué se trata esto y, no, y así. Y ya tuvo que salir la residente y como era esa residente, ay, la Vicky, me daba mucha risa, era de urgencias. Como es alta y es del norte, pues hablaba de que golpeado y se imponía. Entonces llega y le dice, no, pues no, y ya les empezó a explicar y le dicen de que los papás salió que el niño besaba mucho al perrito. Entonces dijo la residente, no, pues ve, o sea, tiene todas sus vacunas refiriéndose al niño. Y la mamá le responde, Hachi tiene todas sus vacunas. Y Hachi era el perro. Oh, ya. Pero el niño no estaba vacunado. O sea, eso me dio mucha risa. Llegaban como situaciones así en las que sí me da cuenta de que los padres nomás no. Nomás Sí, no. pues sí, eso sí. Pues ya oyeron, entonces le daríamos un 9 en lo que cabe a mí también, yo también le daría un 9. Y pues eso sería de la primera pregunta. Muy bien, muy bien. La segunda pregunta de la encuesta es, del 1 al 10, ¿qué tanto aprendiste de los diversos servicios de pediatría? Pues en primera, lo que tiene de malo la 110 es que la organización de las rotaciones de servicios está medio extraña. O sea, no todos rotan por los mismos servicios, no todos rotan la misma cantidad de veces por los mismos servicios. Por ejemplo, yo nada más estuve una vez en consulta externa y estuve como 2 semanas en prematuros. Y la verdad es que a mí me gustó muchísimo consulta externa. Porque pues al final va a ser o sea, si no nos dedicamos a una especialidad, pues al final como médicos generales vamos a hacer pura consulta externa. Entonces se me hizo como más padre eso. Y en prematuros pues realmente no había nada que hacer, o sea, pues nada más era como que engordar a los bebés. O sea, sí aprendí porque te enseñan de que las fórmulas, en prematuros te enseñan las fórmulas de cómo calcular cuánto requiere de comer un bebecito de acuerdo a su edad y la edad corregida. A veces no había nada, a veces no había prematuros, a veces solamente había depositados, que eran los bebecitos que por alguna razón su mamá no los podía cuidar y pues también era como que revisarlos y así, hacíamos exploración, y pues estaba pues a gusto, te dejaban salir temprano y así. Eh, y hacías pase de visita a los binomios con el médico de base que estuviera ese día. Y la verdad de binomios también aprendí mucho. También era pura exploración de recién nacidos. Y pues la verdad a quien no le caen bien los recién nacidos, están bien bonitos. Y luego después estuve en cuneros patológicos y ahí era pura nototerapia. O sea, nada más hacíamos notas y yo nada más estuve un día, entonces realmente no me tocó lo de aprender a calcular líquidos. O sea, sí me enseñaron a calcular líquidos, pero no ahí. Y sí aprendí, pero de otros temas, porque al final tuvimos el día muy libre. Luego también estuve en el servicio de ahí me tocó Tocopedia. Y en Tocopedia, o sea, yo soy la cara de la eutocidad. O sea, yo no, yo creo que me tocaron como 4 partos en 2 semanas.
Y fue de que mucho. Y eso que estábamos en octubre. O sea, ya debería de haber estado los Baby Valentines, pero pues no, realmente no hubo tanto. Y y pues también ahí la mayoría de las veces estuve con el elemento que no fue como que mucho de mi agrado. Pero pues no puedo negar que sí aprendí, o sea, sí te dejan atender a los bebés. Obviamente es como más preocupante porque pues tienes que actuar muy rápido. O sea, hay unos a los que se les da, por ejemplo, una de mis amigas, Frania, ella como que su lugar era Tocopedia y ella agarró el pedo así de que súper mega rápido, pero pues yo sí, o sea, me preocupaba mucho de que no perdía calor el bebé y luego me tocaron puros bebés miones, entonces se mojaban y perdían más rápido el calor, o cosas así, o de pronto y las pinzas pues no cortaban y cosas así, o sea, pero sí aprendí, o sea, sí te dejan hacer bastantes cosas. Luego estuve en urgencias y pues en urgencias la verdad a mí me gustó mucho urgencias, aunque venían puros cacomas. Ah, sí. O sea, cacoma, paréntesis, son los niños estreñidos. O sea, son niños que que nada más les duele la panza porque tienen como 3 4 kilos de caca en sus intestinos porque había niños a los que les daba miedo ir al baño o había niños a los que no comen mucha fibra y no podían hacer popó o así. Entonces, yo creo que el 80% de los niños de urgencias llegan por cacomas. ¿O a ti qué te tocó? Pues sí, tienes razón. La verdad es que en urgencias de pediatría o llegan con diarrea o llegan con estreñimiento. Ajá, es como lo más común. O llegan así de que casos bien extremos de que llegó un niño que tenía, o sea, el diagnóstico presuntivo era meningitis, pero luego dijeron que era Guillain-Barré y al final eran meningitis y Guillain-Barré. A mí nunca me tocó ningún niño intoxicado, pero a mis compañeros sí les tocó niños intoxicados, de que los papás ponían fabuloso en botellas de Gatorade y el niño se echaba el trago y ahí andaba petateándose, o niños que tenían anafilaxia, pero esos eran como si teníamos 10 pacientes esa noche, nada más eran dos que eran como la excepción a la diarrea o el cacoma. Sí, de hecho a mí sí me tocaron pacientes intoxicados. Me tocó una niña que pues comió pegamento de este silicón frío. Y de hecho ya era pues su segundo intento, o sea, era la segunda vez que consumí, la segunda vez que llegaba al servicio de urgencias. ¿Pero cuántos años tenía? Como 3 años tenía más o menos. Ah, Y de hecho, pues la niña muy inteligente, ¿no? O sea, en cierto modo lo que hizo es que la primera vez consumió más cantidad y ya la uh, segunda vez dijo que consumió menos porque la primera vez se sintió muy mal, o sea, sintió que se puso muy mal. Entonces a ajá. ella lo que decía es que le gustaba estar en el hospital y le gustaba que le tomaran muestras y a cada rato decía que, ah, No. sí, tómenme sangre y cosas así. No. Es que los niños son suicidas por naturaleza. O sea, sí, pues es que fue lo que yo aprendí en pediatría. Los niños chiquitos son suicidas por naturaleza. Como que tienen tantas ganas de explorar el mundo y de ver todas las cosas raras y así. Había niños a los que les encantaba que les tomaran fotografías, que eran los rayos X. Había otros niños que se ponían y luego ellos querían que los tocaras y que los dejaras escuchar con tu estetoscopio y así. Y pues estaba lindo, pero luego habían los otros que ni siquiera te acercabas con la aguja, o sea, tenías la intención de y ya hacían un escándalo. Entonces, pues sí, pobrecitos, ¿verdad? Pero... O también no faltaban los papás primerizos, que el bebé tenía un cólico y ellos de que se está muriendo. Sí, que llegaban bien asustados por algo que ni siquiera era una urgencia. Ajá, pero pues se entiende. Aparte el triage de urgencias, pediatría está muy, muy mal. Sí, llegaba a escuchar también mucho que se quejaban de eso. Y pues sí, tienes razón, pediatría es un servicio en el cual pues sí les falta un poco más de coordinación en repartir lo que viene siendo
qué días te toca guardia, en qué Mm, servicio vas a estar, porque sí, que por ejemplo a mí me tocó estar en Toco solamente una semana y pues me hubiera gustado haber estado más que en otros servicios como en Prema, que me tocó más tiempo, ajá. pero Sí, pues sí, a mí en Prema me tocó como 2 semanas. Toco, me tocaron también 2 semanas. Urgencias me tocaron 2 semanas. Y todo lo demás fue de que una vez nada más. Y no, o sea, el piso lo agradezco. Porque sí, sí me daba, o sea, porque la mayoría del trabajo era hacer notas. Pero pues igual estaba como que divertido. Y aprendías mucho porque luego en esos espacios en los que no había como que mucho que hacer, los doctores te daban clase o los residentes te daban clase. Y eso fue algo que valoré mucho y que a diferencia de Gine, sí, sí se me hizo más padre porque aquí era como de que, tenemos un descanso. Pues hay que ver una clase. De hecho, a mí me tocó que llegó un pacientito que era un gran quemado, que pues gran quemado es arriba de 15% de superficie corporal quemada en niños chiquitos, según la GPC, y en niños más grandes y adolescentes es arriba del 20%, y lo mandamos directamente a centro médico y me acuerdo que fue como de que, ay, pues, ¿se acuerdan de quemaduras? No, pues que sí, no, pues que no. Y nos pusimos a ver el tema. Y era lo que se me hacía padre, como que, como un plus que ayudaba, ajá, como un plus de que no solamente era estar ahí haciendo notas, revisando cosas que ni, la neta, ni tú sabías para qué eran, sí, pero sabías que lo tenías que hacer y que te empezaran a preguntar o a dar clases los doctores, o luego de que pasara un paciente te preguntaran de, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le doy esto? ¿Qué tipo de medicamento es este? Y así, o sea, eso sí era como, sí fue muy enriquecedor. sí, sí, tienes razón. Y entonces tú del 1 al 10, ¿qué tanto le darías a este aprendizaje que tuviste en cada servicio? Yo creo que con un promedio como de un 9.5. Muy O sea, bien. sí estuvo bien. Sí, porque la mayoría de nuestros compañeros pues le dieron un 8, ya los demás pues sí varió entre un 7, 9 y 10, entonces por eso preguntaba. Ajá, sí, es que siento que es más como, vuelvo a repetir, el residente que te toque, los internos que te toquen, el médico de base que te toquen, porque hay médicos de base que se nota que les gusta mucho enseñar y que le saben, o sea, le saben mucho, mucho, mucho. Y hay otros que pues parece que nada más están ahí porque pues tienen la base. Sí, nomás por ganar el dinero Nomás y por ya. ganar el dinero, ajá. Y hay otros que se ven muy relajados, que no aportan mucho, pero si te fijas bien, pues sí, sí puedes llegar a aprender algo. Sí, tienes razón. Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Continuando con la tercera pregunta, ¿te gustó el horario de guardias? La mayoría de nuestros compañeros dijeron que sí, un 61.5%, un 30.8% dijeron que un poco y solamente hubo una persona que dijo que no. ¿Tú qué Yo opinas? fui la que dijo que no. Ya salió. No, es que no, o sea, por un lado está bien de que sean guardias de 12 horas. Eso se me hace bien. Y creo que hay servicios en los que sí está bien que ¿Que te sea... exploten más? No, 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 no me refiero a eso. Pero que sea, por ejemplo, entras a las 7 y sales a las 2 como en Prema. Ya, un Eso, horario más corto, ajá, pero más ajá. corto. Porque pues realmente no había mucho que hacer. Pero sí había veces en las que, ay no, yo odiaba, de verdad, porque tenía guardia en la noche y luego tenía clase hasta las 3 de la mañana y el siguiente día también tenía guardia en la noche. O tenía guardia en la noche, descansaba solamente el siguiente día y luego era guardia en la mañana y luego la noche dormía en mi casa y otra vez, o sea, estaba como que bien raro y mi horario de sueño se desacomodaba un montón. Así que yo la verdad prefería, o sea, yo hubiera preferido guardias ABCD que fueran de 24 ¿por cuánto es? 24 por 42. Pues No más me o acuerdo, menos, algo así, ajá, pero sí, sí entiendo, pero era más que nada errores de pediatría, ¿no? De lo mismo que dijimos, de que ajá, no sí. estaba bien organizado, o sea, no tenían un buen control en cómo te tocaba, qué días te tocaba, o sea, Ajá, entonces era como que bien cansado a veces de que
tú llevabas toda la semana yendo de guardias de noche y había otros que nada más estuvieron en el día y tener que estar en el hospital a veces desde las 3 de la tarde porque ya no alcanzabas a regresar a tu casa para tener tu guardia a las 7 de la noche y eran como esas cositas y la verdad a mí no me encantaron. Igual también el cronograma que nos pasaron tenía algunos errores y por ejemplo decía un horario, pero no, que no era ese, que teníamos que llegar, por ejemplo, había en urgencias de que los de la noche llegaban a las 8 y se iban a las 7 y los de la mañana llegaban a las 7 y se iban a las 8 y que no, que tenían que ser de 7 a 7 que los fines de semana salíamos a las 4 y que no, que también salíamos a las 6, cosas así. Sí, de hecho los únicos que tenían turno de noche eran urgencias y toco, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. Los ajá, y es muy pesado. demás, en los demás servicios como pisos y salías de 7 a... Bueno, también había errores, ¿no? Ahí porque unos decían que a las 6, otros te dejaban ir a las 7 en piso. Ujú, En consulta igual dependiendo del adscrito, había quienes sí te dejaban salir hasta las 7, aunque la salida era a las 6. ajá, entonces sí, ahí sí como que siento que es muy buena la sede, pero en pediatría le falta mucha organización y que todos los médicos de base estén enterados de nuestros horarios. Sí, porque ni ellos sabían y a veces te preguntaban o a veces como un compañero ya les había dicho otro horario diferente, pues a ti te decían como de, no, tu Ajá, compañero me dijo que era más tarde tu salida, entonces te ajá. esperas. O había otros que se aprovechaban y decían como de que no, es que es más temprano mi salida. Y ellos se iban y luego ya cuando cambiábamos, cuando hacemos la rotación, los doctores ya se daban cuenta de que esa no era la salida y entonces ya teníamos que salir más tarde. O así, aunque a veces había, por ejemplo, en Prema, o sea, de verdad no hay nada que hacer. Más que cargar bebés, ¿no? Más que cargar bebés, que es muy bonito, la verdad es muy bonito, pero pues no hay nada que hacer. Entonces, por ejemplo, los fines de semana había una doctora que a mí me encantaba. Yo llegaba y yo sí estaba esa doctora, decía, bendito sea el creador, porque nada más hacemos el pase a binomios y era de que, pues ya vete. Y eso estaba bien, y más porque era en fin de semana. Pero sí había otros en los que no estás haciendo nada, pero pues no te voy a dejar salir, te vas a tener que quedar aquí. Sí, que te entretenían más, sí. Ajá. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos es, de los diversos servicios, ¿cuál te gustó más? Ay, creo que, o sea, me gustaron dos mucho. Fue urgencias y fue consulta, pero en consulta nada más estuve una vez. Una vez. Ajá, una vez, porque mi horario estaba bien feo. Bueno, mi rotación. Pero urgencias sí, yo creo que en urgencias es donde puedes sacar más provecho. Porque como el triage está tan mal hecho, te llegan pacientes que podrías ver fácilmente en consulta externa a pacientes que sí son muy, muy graves. Entonces como que aprendes más. Sí, tienes razón, la verdad, aunque a mí sí me gustó más consulta, principalmente en el turno de la tarde, porque pues no había internos ni residente, entonces te dejan a ti hacer toda la exploración y pues los doctores te creían a lo que le dijeras, pues, Ajá. pero te dejan explorarlo a ti totalmente al niño. Sí, pues sí, o sea, es la ventaja de estar en consulta externa, o sea, tú exploras y puedes explicar a los papás y así, pero pues como no tengo tanta referencia porque solo estuve una vez, pues, Sí, pues sí, te faltó todavía conocer más ese ajá, servicio. Pues a nuestros compañeros les gustó más el servicio de Tocopedia y después les gustó lo que es consulta pediatría y ya a los demás pues sí se distribuyó un poquito pues en menor cantidad de elección. Entonces no sé, ¿te quedas con esas? bien dañados los que les gustó Tocopedia. A mí me gustó. No, A mí sí me gustó Tocopedia, aunque sí era pues de nervios, ¿no? De que naciera mal el bebé o todas las ajá, complicaciones que podía tener, pero sí. es que cuando yo estaba, no, ya ves que cuando tú estabas en guardia conmigo no había nada tampoco, Ah, sí. nada más la última guardia sí, estuvo fea, pero... Bueno, está muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien, continuando con la siguiente pregunta. De los diversos servicios, ¿cuál te gustó menos? Tocopedia, sin duda, Tocopedia. Pues sí, fue el que la mayoría de nuestros compañeros votó también, Tocopedia. Y después piso de pediatría y por último urgencias. Todos los demás pues no hubo problemas. No, Tocopedia, sin duda no. Aparte de que el espacio que tienen los de pediatría está bien chiquito,
nos regañaban si ocupábamos mucho, bueno, si necesitábamos muchas actas de nacimiento y era como de, obvio, o Sí, sea, no podemos controlar eso, ¿sabes? sí, es que se daban como muy contadas, ¿no? Y a veces faltaba y luego Ajá, como no tenían computadora en ese entonces, aunque ahorita ya pusieron computadora, según pero pues, vi ajá, sí, pero pues es toda una, un cambio. o sea, es una tontada porque está ahí en medio de recuperación y todos se tienen que mover cuando están las mamás y a veces no caben las mamás y nosotros tampoco, necesitamos hacer la chamba y... Sí, pues ocupan un espacio en vez de tener como un área bien específica para pediatría. Ajá, sí. Y tampoco pueden usar las computadoras de los de Gine. Entonces, cuando estábamos como que laboratoriales o así, pues muchas veces los de Gine estaban ocupándolas y no era como de que, ay, quítate, ¿sabes? Sí, no, o sea, tienes que pedirles por favor y a ver Y si a a ver si ver si te te lo dejaban, daban. ajá. Ajá. Sí, muy bien. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta de la encuesta es, ¿tuviste algún problema con alguien de pediatría? Sí, la respuesta es sí. O sea, no fue como problema como tal, porque yo sé muy bien cuál es mi lugar. O sea, tampoco me dejo así, pero yo sé que pues como preinterno eres lo más bajo de la cadena alimenticia. Incluso sobre los camilleros y eso, o sea, tú eres nada. Y pues obviamente si te tratan mal, pues te tienes que aguantar a veces. Pero la vez que así que me quedó más marcada que yo dije, no, no puede ser. Fue en un parto que pues le residente, porque no voy a decir si fue ella o él, este, me estaba diciendo que no tenía que aspirar tanto, o sea, como viene verdaderamente en la guía de práctica clínica y en todos los documentos, que no tienes que aspirar si no es necesario, que no tienes que sondear si no es necesario y cosas así. Entonces el doctor con el que estaba, le encantaba aspirar, así de que movía el bebé tantito, aspira, y así. Entonces pues yo no lo hice. Entonces me dijo de que, ¿quién te dijo que no tenías que aspirar? Y yo no, me dijo, ¿por qué no aspiras? Algo así, una cosa así. Y pues el residente volteó, o sea, yo volteé con esa persona y, y dice, sí, yo no sé quién te dijo que no tenías que aspirar. Cuando ella fue, digo, ya saben, ya saben, ya saben. Entonces, pues sí, o sea, ese fue como que el único problemita que tuve, que fue pues realmente que luego lo platiqué con otros médicos, con unos médicos de base y así, y decían, pues si yo hubiera estado en su lugar, pues sí te hubiera aventado a ti, porque a ti no te califican ni a ellas, sí. Y yo, eso no es excusa, pero bueno. Sí, pues sí, estuvo muy mal eso, pero pues sí, como dices, hay veces que no, pues no está tan bien todo el servicio, que hay alguien que pues puede arruinar tu Ajá, estadía ahí, o sea, que no la sea tan, experiencia. ajá, tan buena la experiencia. Sí, igual que también hay adscritos que pues tienen su forma de ser y que también a veces como que no lo hacen tan, pues de buena forma el trato con los pacientes o así. No, por ejemplo, había muchos pacientitos que venían por autólisis y había un doctor, doctora, no sabemos, que les decía que era porque les hacía falta a Dios en su corazón y los hacía hacer que rezaran. Entonces, pues sí, ya depende de tu experiencia. Sí, pues también a mí me tocó un adscrito en la cual pues sí, o sea, pasaba a los pacientes antes de que, por ejemplo en consulta. Lo que hacía es de que tenía un paciente y pasaba a otro paciente antes de que ese paciente pues saliera. O sea, todavía no Ajá, terminaba de darle consulta y ya estaba que metiendo a para otro. Y nos agilizar. decía de que, pues vayan haciendo exploración cuando pues como sabemos no se debe de hacer esto, pues es algo No, personal y pues tienen que tener, pues que sea, pues sí, sin hacerlo enfrente de alguien, privacidad, ajá, que tenga privacidad del ajá. paciente. O hay veces en las que pues pues por simple confidencialidad, ¿no? O sea, las otras personas no quieren saber qué es lo que te pasa. Sí, ajá, exacto, pero pues sí, o sea, siempre va a haber problemas dentro de todos los hospitales, pues si bien la 110 no va a ser la excepción, pues va a haber, pero pues dentro de eso pues tiene sus cosas buenas, yo considero. Ajá, sí, o sea, esto fue como una piedrita en muchas cosas que estuvieron muy bien. También lo malo de la 110 es que parece que los camilleros mandan ahí, o sea, tú no les puedes decir nada. A mí incluso mi último día el camillero me trató de explicar cómo es que funcionaba el midazolam
y por qué, y trató de hacer que yo me metiera con un niño al ataque. Pues el médico de base le dijo que no, pero cuando me agarró sola, me empezó a decir que yo te dije que tenías que meterte ahí, y es que el medicamento, cuando sabemos que el midazolam es de acción rápida, es que el medicamento tarda mucho, tenías que ponerlo en la mañana, y pues no les puede decir nada, porque ellos sí tienen derecho para comer a la hora que ellos quieran, ellos sí tienen su derecho a desaparecer durante 3 horas en medio de su guardia. Está muy feo en ese sentido. Sí, pues sí, exacto. O sea, hay cosas que pues no están bien y que pues se deben de mejorar, pero pues sabes que no se puede hacer nada aunque quieras, ¿no? No, pues no. Muy bien, pues entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta. Continuando con la siguiente pregunta, ¿cómo es el ambiente en pediatría en la clínica 110? La mayoría de nuestros compañeros dijeron que era bueno en un 61.5%, mientras que un 23.1% dijo que era excelente y un 15.4% dijo regular. ¿Tú qué opinas? Pues es que cuando estás chiquito y cuando eres no, pues el ambiente está como que bien relajado. Pero siento que el problema más es no entre los residentes, sino entre los médicos de base, como que hay como bandos ahí, entonces es pesado, pero por ellos. Por lo demás está súper bien. Sí, yo también concuerdo contigo. Durante mi estadía ahí, pues también todo estuvo bien. No tuve, pues si bien el ambiente no se sentía mal, de hecho se sentía como medio alegre el Ajá, ambiente. sí. Y pues yo sí sentí el cambio cuando pues cambié a Gine, pues, Sí, no, nada que ver Gine con Pedia, sí. con Pedia, es todo un mundo diferente. Sí, muy bien. Pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta de la encuesta es, ¿te gustaron las clases de pediatría impartidas por los médicos de esa institución? La verdad, sí, o sea, sí hubo unas que otras clases que yo decía, hoy no, pero la mayoría son muy, muy, muy buenos, o sea, sí se mantienen actualizados. Hay uno en especial, el doctor Choco, que él sí, o sea, te tuerce macizo, pero aprendes mucho. Las clases sí están bastante buenas. Sí, a mí también me gustó porque la verdad sí los doctores se aportaban, sí ponían de su parte. Pues sí, o sea, tú exponías, pero en fin de cuentas ellos siempre agregaban información. Si acaso Ajá, hubo una que otra clase que sí era un poquito más, pues no tan didáctica de que el doctor apoyara, pero pues igual pues siempre salía bien, pues. sí, sí, estaba súper bien. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente y última pregunta de pediatría es, ¿cómo te fue en promedio en pediatría? Sin comentarios. No, sí me fue bien, Decente. decente. O sea, sí estuvo arriba de 90. Y ya, no tengo más comentarios que decir. Y en mi caso, pues sí, o sea, la mayoría sí nos fue bien, o sea, sí depende un poco de cómo te vaya en el examen. También de quién te Y de califique. quién te califica, ajá, quién sea tu evaluador. Por ejemplo, hubo uno a quienes les regalaron unos puntos, mientras que a otros menos, a otros de plano nada. O sea, va a Ajá, variar sí. dependiendo cada evaluador. Es también lo malo, o sea, no es como que un doctor califique a todos, sino que cada uno tiene como que el doctor que los califica. Y el que se ve más, más feo a lo mejor es el más chido que te califique. Y el que se ve más buena onda, a lo mejor es el más feo que te califique. Sí, pues sí, entonces así que va a variar en cuanto a su calificación dependiendo quién sea su evaluador. Y pues vamos a pasar ahora sí a lo que viene siendo Gine. Ahora vamos a ver lo que respondieron en la encuesta en cuanto a ginecobstetricia. Si bien, pues este va a contar con el servicio de lo que viene siendo nomás, ya sea toco, piso y en piso pues te mandaban a consulta. Muy bien, empezando con la primera pregunta es, del 1 al 10, ¿qué te pareció ginecobstetricia? Siendo 10 como lo mejor y pues como podemos ver nuestros compañeros sí hubo un poquito más de variación en cuanto a pediatría. Fue un mil, o sea, fue un mil. Ginecología, lo mejor del mundo. Bueno, bueno, pero nuestros compañeros hubo quien le dio uno de No valoración. sabe nada. Los más altos, pues, que quedaron igual de 4 votos, pues fue el de 7 y 8. Y de ahí, pues ya hubo quien le dio 6, 9 y 10. Entonces, no sé, ¿quieras opinar algo? Respeto la decisión equivocada de ponerle baja calificación a Gine cuando claramente es el mejor servicio que tiene la 110.
Pues sí, estuvo bien, pero sí sentí yo el cambio del ambiente, Nah. o sea, se nota el No, cambio o de sea, Pedia. Bueno, es que los que empezamos con el bloque de Pedia, nos gustó más Pedia, y a los que empezaron con ajá. Gine, se enamoraban de Gine. Sí, es que era eso, o sea, sí está en Pedia, sí el ambiente está muy chido y lo que tú quieras, y en Gine sí se siente más pesadito y más porque los residentes que están ahorita, que no van a ser los mismos que están el próximo año, son como que sé que tienen muchos problemas entre ellos y eso también hace algo pesado las guardias, pero en general pues a mí se me hizo muy muy bien, o sea, yo aprendí mucho y nunca, 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 nunca me aburrí más que estando en piso, porque pues en piso no había muchas cosas que hacer. Sí, pues tienes razón, Pisa era como un descanso en cierto modo. Ajá, era una playita. Sí. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien, en cuanto a la siguiente pregunta, del 1 al 10, ¿qué tanto aprendiste en los dos servicios de ginecobstetricia? En Toco aprendí muchísimo, o sea, yo creo que en Toco pues fue un 10 fácilmente. En piso, ahí sí le pondría como un 7. Y en general, ¿cuánto le darías? Es que, ¿sabes qué? Soy de medicina, no sé sumar. Pero sería, no sé, yo creo que un 8.5 una cosa así. O sea, te tocó todo bien, pero el piso de Ginés sí es donde... Sí, pues no haces como tanto, entonces no aprendes No, tanto por lo ajá. mismo de que no hay como mucho por hacer más que casi notas, presentar y... Podrían, como hacerle como en pedia, ¿no? Donde no hay cosas que hacer, entonces les voy a dar clase. Pero pues no, realmente no. Pues yo nunca tuve clase de Sí, no, yo tampoco tuve nada, o sea, lo único que hacíamos era dar el pase, notas. notas y pues ya es todo, o sea, todo el demás tiempo nomás estaban sentados platicando o Ujú, nada, callados, nomás sentados en su ajá. celular. Y pues sí, o sea, se nota el cambio. Y pues sí, tu valor estuvo dentro del promedio que nuestros compañeros le dieron entre 8 y 9, la mayoría, y ya hubo quienes le dieron 7 y una persona que le dio 10. Fui yo, no es cierto. Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿te gustó el horario de guardias? Ay, sí, sí me gustó el horario de guardias. O sea, sí me causaba un poquito de conflicto ir todos los días de 7 a 3 o de 7 a 2, pero estaba, o sea, lo sentí menos pesado que en pedia, porque pues igual también las clases, ayudaba mucho que las clases en gine eran en la mañana todas, porque en pedia todas eran a la hora que quisieran los doctores. Sí, era la hora que se le acomodara a cada doctor y Ajá, en Kine no, pues sí tenía un horario establecido en cuanto a las ajá, clases. sí. O eran a las 7 de la mañana o eran a las 9 de la mañana. Entonces estaba muy a gusto. Ah, ya, pues sí, estaba bien, la verdad. En mi caso, pues eran a las 7 o a las 8 de la mañana las Ujú. clases, pero pues, estaban bien. Y pues sí, también a mí me gustó el horario de guardias, aunque sí en la Toco sí lo sentí más pesado. Sí, porque pues son 24 horas. Pero pues como dijimos, o sea, va a depender también con cómo sean tus internos, o sea, qué tanto carga te metan, ¿no? O sea, qué tanto te dejen hacer. Sí, la verdad yo tuve la fortuna de tener unos internos que eran bien chidos, o sea, neta no eran nada mandraques. De hecho, nosotros les tuvimos que pedir que nos dejaran atender un parto porque ellos atendían todo y de pronto si no prestábamos mucha atención y llegaban ingresos, ellos no nos decían, ellos, o sea, si veían que nosotros estábamos ocupados, ellos los tomaban y siempre fueron muy muy lindos esos internos con nosotros. Sí, por ejemplo, en mi caso, pues no, fue al revés. Tuve internos que nomás querían que hiciéramos ingresos, no nos dejaban pues ni descansar ni sentarnos, o sea, eran, Ujú. pues sí, muy mala onda con nosotros. Entonces iba a cambiar pues de acuerdo a quienes tengas pues de internos o de residentes. Sí, también mi residente, pues era, la verdad es que tenía dos residentes al principio, pero al final, pues una se fue de vacaciones y quedó Jorgims y la neta fue muy, muy buen residente. Y también los residentes rotantes eran muy, muy, muy chidos. Sí, pues sí. Y pues igual aquí como vemos nuestros compañeros, pues la mayoría sí dijo que estaban bien, o sea, en cuanto a las guardias que les gustó. Sí hubo quienes dijeron que no, un 15.4% y un 15.4% también dijo que un poco, pero pues la mayoría dijeron que sí les gustó. Ujú. Y la siguiente pregunta es de los diversos servicios, ¿cuál te gustó más? Ay, me encantó Toco. O sea, Toco fue mi experiencia religiosa.
no me gustaba estar, o sea, porque dentro de Toco pues se dividía, ¿no? En admisión, en labor y en recu. Y no, o sea, recu era como que medio aburrido, lo más que hacías eran como que poner implantes, asistir a OTBs y así, pero pues realmente no, era Sí, como un descansito. sí, de hecho solamente era si había algún implante, porque si no de plano pues Pues no tampoco hacías nada, si no nada, había ni implante ni OTB pues no hacías no nada te más ibas a que labor a ver si puedes apoyar, hacer algo, ajá. ajá. Y en labor sí, sí estaba padre, o sea, a mí personalmente me gusta mucho el trato con los pacientes, entonces era una oportunidad muy grata para mí estar con las pacientitas y ayudarlas en en lo que fuera necesario, eh, platicar con ellas, aliviarles un poquito el dolor. Y como preinternos te dejan hacer muchas cosas, o sea, yo llegué hasta hacer epicios y también repararlas, entonces pues sí, o sea, está bastante bien. Igual nos podrías hablar un poquito más de lo que se hace en el labor, o sea, qué es lo que haces? Ah, pues en labor, llegan las pacientitas y tienes que hacer el ingreso. Luego de hacer el ingreso y hacer pues todo el interrogatorio, que es básicamente eso, junto con los 1000 hojas de consentimiento que tienen que firmar, que esas se las tienen que firmar antes que nada, y también es hacerle la exploración, muchos no se la hacen, pero yo personalmente sí se las hacía, ponerles los fetoners, vigilar la frecuencia cardíaca fetal, ver que la mami esté bien, revisar también cuánta dilatación y borramiento tiene, y ya después de que ya esté en 9 centímetros o a veces menos, ya la pasas a los expulsivos y ya ahí pues recibes al bebé. Sí, y de hecho también al ingreso es lo de pedir los laboratoriales que requieren Ah, de acuerdo a sí, cada caso, ajá. las pruebas cruzadas, biometría hemática, tiempos y demás. Y pues sí, en eso consiste lo que viene siendo labor. Y de admisión, ¿nos puedes platicar un poquito? En admisiones, básicamente como consulta externa, o sea, se supone que son las urgencias de ginecobstetricia. A veces llegan cosas que sí son verdaderamente una urgencia, o sea, me llegué a ver de que un útero prolapsado, también sangrados anormales, o sea, pues sí, sangrados que no dejaban de fluir, llegan muchos abortitos y cosas así, y pues lo que te queda es como si estuvieras en consulta externa, le preguntas pues la historia clínica a la pacientita, le haces su exploración física y lo anotas en la en el partograma si es que la necesita, y y pues si es para pasarla a labor entonces se pasa, y si no pues Le dejas abiertas las le puertas a dejas, ajá, urgencias, ajá. ajá, y le dices no, pues no, realmente no tiene nada, o tiene que ir a consulta externa de gine, y ya nada más le haces su hojita para que haga cita ya y así. Y pues sería un poco de todo. Igual vamos a pasar con la siguiente pregunta. Ujú. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los servicios te gustó menos? Ay, me gustó menos consulta. Lo malo es que, o sea, el horario de los roles en Gine sí están muy bien hechos. O sea, la verdad es que no tengo que criticarle a los roles de Gine. Pero lo que sí no me gustó fue que todos estuviéramos siempre en el mismo consultorio. Y pues la verdad la experiencia que tuve en el consultorio no fue pues muy enriquecedora. O sea, sí había muchas cosas que aprendí, hubo otras tantas que no aprendí, hubo otras que dije yo no tengo que ser así, pero pues sí, o sea, en consulta lo más que hacía era acompañar a la paciente, que pues también eso es importante dentro de la práctica médica, pero pues no, de teoría pues no me hacían muchas preguntas, no, nada más estaba ahí pasando expedientes y ya. Pero pues sí, igual va a variar porque pues de acuerdo, hay Ajá, diferentes depende. consultorios, entonces de acuerdo al consultorio en el que te toque,
pues es lo que vas a ver. Igual pues eso es lo malo, que pues el consultorio que te toquen es en el que vas a estar y no es como que puedas No te cambiar, puedes cambiar. a menos de que alguien te haga como un paro, o sea, que quiera, pero pues también hay veces que no quieren los compañeros por lo mismo que están pues cómodos con el horario que tienen de su consultorio, Ajá, con lo que hacen. ajá, entonces pues sí, o sea, yo de por periodo, bueno, de consultas de embarazo, pues no llevé. Nada más estuve en displasias y pues lo único que vi fue conos, papanicolaos y tomas de biopsia y ya. Sí. Y pues como podemos ver, nuestros compañeros dijeron que el que menos les gustó es piso y después toco y al consulta pues no hubo mucho voto más que 7.7%. Y pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. No le saben. Y la siguiente pregunta es, ¿tuviste algún problema con alguien de ginecobstetricia? La mayoría de nuestros compañeros dijeron que no, un 61.5, mientras que un 38.5 dijo que sí. Como podemos ver, pues hubo más problemas en gine que en pedia. No, o sea, yo no, personalmente, yo nunca tuve ningún problema en gine, ni con enfermeros, ni con residentes, ni con internos, ni con otros preinternos. Yo, gine, me la pasé muy a gusto. O sea, sí me enteré que había muchos problemas como aparte. Por ejemplo, cuando yo estaba en Toco, los que estaban en piso tenían muchos problemas. Pero pues yo personalmente yo no tuve ningún problema en gine, aunque sé que tú sí. Sí, yo sí tuve problemas, pero fue lo mismo que los internos, más que nada. Y pues fuera de ahí, pues también hubo algunos problemas de que hay residentes que sí tienen su forma de ser o que se desaparecen algunos. Ah, sí. Pero pues igual eso puede, este, cambiar porque pues no van, o sea, nada más, no sé si sea bueno o sea malo, pero pues en la 110 nada más, creo que los únicos que tienen R más son Me- urgencias y y medicina medicina interna. interna. Todos los demás tienen nada más residentes de primer año. Entonces, pues nada más es un año en el que van a estar los residentes y al siguiente, pues ya no van a estar los mismos, van a estar otros. Sí, van a rotar y van a llegar nuevos. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cómo es el ambiente de ginecobstetricia en la clínica 110? La mayoría de nuestros compañeros dijeron que era regular en el 61.5%, mientras que un 30.8% dijo que era bueno y un 7.7% dijo que era malo. Entonces, pues la mayoría dijo que el ambiente no era tan bonito. No sé qué quieras opinar. Están equivocados. No, no es cierto. O sea, sí tienen muchos problemas. Era lo que decía. O sea, no sé por qué. Y era como algo que se decía en todo el hospital, porque residentes de urgencias, residentes de medicina interna, residentes de pediatría, siempre lo comentaban como de que no, es que los de gine son bien problemáticos y así. Pero pues yo siento que no todos los residentes eran problemáticos. Y también esto va a cambiar para el próximo año, porque ya no van a estar los mismos. Pero en cuanto a los médicos de base, todos eran muy buena onda, o sea, nunca tuve ningún problema con ellos. Los internos también, a mí personalmente me tocaron internos que eran muy chambeadores y me enseñaban aparte de eso, y en cuanto a los residentes, pues tampoco me puedo quejar. Eh, sí había unos que estaban como que medio diaokis, o pues que existían más que nada. Pero pues a mí me tocaron residentes muy, muy buena onda. Abdías, Jorge, Carla, o sea, eran de verdad muy buenos. Pedro, que era un residente de Monterrey, que estaba rotando, también Narciso, y ay, y otro que no me acuerdo de cómo era su nombre, creo que se llamaba Sergio, que también era de Monterrey, pero sí, sí, no me acuerdo muy bien, pero resultó que era como que mi paisano, entonces, entonces sí, o sea, sí eran muy, muy buena onda, o sea, pero fueron con los que a mí me tocaron convivir. Sí, pues también hay que tener en cuenta que obviamente no nomás tiene la culpa los residentes o los internos, también pues va a influir cómo sean tus compañeros, o sea, Ajá, sí. la actitud que tengan tus compañeros pues también va a influir en el trato en el que te den y pues qué tanta atención o qué tanto te dejen hacer. Ajá, porque pues por ejemplo la parte de mi grupo pues realmente nunca tuvo problemas, porque
te dividen, te dividen en dos partes, los que se van a piso y los que se van a toco. Y pues realmente de conmigo, o sea, mi parte nunca tuvo problemas que yo me enterara. Pero sí supe que la parte que estaba en piso cuando yo estaba en toco, sí tenía bastantes problemitas. Y luego después de eso sí me enteré que los de la siguiente rotación Sí, también tuvimos problemillas los de sí la siguiente tuvieron rotación. problemillas. Entonces, pues sí, va a depender más que nada en eso. Vamos a pasar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿te gustaron las clases de ginecobstetricia impartidas por los médicos de esta institución? Las de la doctora Jessica Caballero fueron mis favoritas. Porque pues, o sea, sí exponíamos, pero ella siempre al final daba un repaso de los puntos importantes y eso era lo rescatable. Y cualquier duda que tuviéramos, nos la respondía con mucho gusto y era muy linda. La doctora Jessica Caballero de verdad era muy muy buena. Había otros doctores que a menos de que tú les preguntaras, ellos no decían nada. Y había otros que pues nada más como que metían su cucharita para decir cosas medio venenosas, pero pues no, o sea, de ahí, o sea, de gine, las clases o sea, las clases oficiales, las mejores siempre fueron las de la doctora Jessica Caballero. De ahí en más, las clases que tuvimos extras, eran con el doctor, creo que se llamaba Daniel, y su esposa, que era la doctora Liz. Ellos me enseñaron muchísimo también. Sí, pues la verdad es como podemos ver en la encuesta, 46.2 dijeron que un poco, los demás dijeron que no, un 23.1 y un 30.8 dijeron que sí, entonces la mayoría pues sí estuvo en, pues que un poco les gustaban las clases, que no fue como tan excelente, pero tampoco tan mala. No. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo te fue en promedio en ginecobstetricia? Me fue bastante bien. Sí, ¿verdad? Sí, me fue muy, muy bien. O sea, mejor que en pediatría, sí. Y el examen, la verdad es que no estaba difícil. O sea, el examen, si no te hiciste mandrake, lo pasaste porque realmente era casi todo puro de obstetricia. Sí, puro de lo que se ve en clases, de lo que ves en los servicios, o sea, más que nada Ajá. era eso. Sí, eran cosas que veías en consulta, entonces pues no importaba incluso si no estudiabas para el examen. Sí, entonces en cuanto a promedio, pues les va a ir bien, mientras pues sí le pongan de su parte también, o sea, Ujú, pero pues sí. sí, no está difícil sacar el 100. Muy bien, ahora vamos a hablar de generalidades, que más que nada es sobre ya lo final, de si recomiendas el preinternado en la 110 o no. La primera pregunta es, ¿recomendarías la clínica del preinternado pues en la 110? Pues sí, o sea, el preinternado sí, el internado a lo mejor no tanto. Por lo que yo vi, o sea, realmente pues no sé por qué no voy a meter el internado allá, pero pues como preinternado está bien, sí te dejan hacer bastante cosa, este, no te explotan tanto. Está a gusto, sí aprendes. La verdad, yo sí aprendí. O sea, yo venía de no saber nada de pedia y tener mucho, mucho miedo a tratar con un paciente pediátrico. Ahora, pues ya no, o sea, me sigue dando miedo, pero ya no tanto. Sí, la verdad es que pues sí, o sea, yo también recomendaría el preinternado en la 110, no te explotan mucho como dijiste, y la verdad es que pues sí aprendes, o sea, sí te enseñan y pues el ambiente sí tiene sus cosillas como todo, pero pues está bien, o sea, puedes llevarlo adelante, tienes un buen horario, no quedas tan devastado, tienes tiempo para ti. Sí, yo sí tenía mucho tiempo libre. Tanto en gine como en pedia, yo tenía muchísimo tiempo libre. Sí, en ambos tienes tiempo para ti. Ujú. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿son muy estrictos en las normativas de esa institución? Cuando hay auditoría, sí. Cuando hay auditoría tienes que sonreír y tienes que guardar tus papas y tienes que guardar tus suéteres y tienes que quitarte tu gorrito quirúrgico de Bad Bunny y ponerte la cofia. Pero pues realmente está, o sea, está como debería de estar. Obviamente debería de estar mejor, pero pues dentro de lo que cabe, pues está bien.
Sí, o sea, está bien, o sea, lo único que te exigen pues es que traigas tu bata y Ajá, pues la sí. vestimenta blanca, pues. Sí, tu pantaloncito blanco y no se ponen estrictos con si tienes zapato blanco o si es tenis blanco. Este, y tu quirúrgico y si traes el quirúrgico, pues con la bata. Si no estás en área donde se necesite quirúrgico. Sí, pero en la que cabe, como vemos, pues también nuestros compañeros dijeron que no la mayoría, entonces pues igual no hay problema en cuanto a eso. Ujú. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo calificarías la comida de la institución? La mayoría de nuestros compañeros dijeron que un 3, después 4, le dieron 4 y por último hubo quienes le dieron 5 y quien le dio 2. No sé qué opinas. Ay, es que yo creo que depende. Es que yo no sé cómo está la organización del comedor. No sé. Solo sé que el papá de un amigo dentista que tengo es cocinero ahí y espero que sea el de los lunes porque los lunes estaba muy buena la comida. A veces no estaba tan buena, pero pues sí era bastante comestible y nunca me enfermé. Y lo único malo es que no te dan cubiertos. Sí, eso sí, tenía sus momentos donde había comida buena y me tocó que me dieran pozole o chuletas. También, pues sí, o sea, no te dan cubiertos, cada quien debe llevar el suyo. Si no, pues a veces había una enfermera que vendía cubiertos ahí. Ajá, sí, pero pues eso le resta puntos. Y Pues más sí, porque las mesas no eran de comedor, o sea, no es como ir al civil nuevo y que ahí el comedor sí es un comedor. Aquí el comedor era como un salón grande lleno de mesas de Coca-Cola, que estaban rotas las sillas y sí, las sillas no estaban en muy buen estado, se doblaban eran o... muy poquitas. Sí, Sí, a sí. veces no había espacio para todos, a veces de que la enfermería hacía sus reuniones bien seguido, de que sus mini fiestas ahí. Ajá. Pues no me puedo quejar de la comida, pero sí de la organización del comedor. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo calificarías la comida de los alrededores? La mayoría le dieron un 4, después le dieron 5 y hubo quien le dio 3. No sé qué quieras opinar. Pues yo digo que como un 4. O sea, sí había, a veces era como que lo que había, porque por ejemplo los fines de semana era cuando batallábamos más en la comida, porque el lugar como más decente era Concordia. Sí, Concordia o... Bueno, también yo llegué a ver que muchos compraban en la casita, si mal no recuerdo. Ah, sí, también en la También. casita, pero la casita se llenaba muchísimo, entonces a veces era como que no había otro lugar. Y de ahí en más, pues los otros lugares, si alcanzabas o así, entonces, o sea, estaba comestible. Y la otra ventaja que tienes es que estás a unas cuadras de la Plaza Oblatos, entonces pues puedes encargar como comida más comercial. Pero ¿qué es lo más sano? No, no es lo más sano. No, pues no. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿hay varios transportes para llegar a la institución? Todos dijeron pues que sí. Sí, sí hay muchos, pero que lo sepas tomar es otra cosa. O sea, yo soy la persona más despistada del mundo y terminé en carretera Chapala una vez. Entonces, o sea, sí, por ejemplo, yo tomaba el A01, que era antes el 78, pero ese pasa a cada avenida del Papa. Otros compañeros, o sea, también cuando teníamos clase en Cooks, que era, veníamos de posguardia, teníamos que, sí, porque en Pedia no te dan no te dejan faltar los martes en la noche. Que se supone, digo, los lunes a la noche, que se supone que te deberían de dejar faltar para poder llegar a la clase fresca. Pero, pues así, entonces tomaba el 605 para llegar a Escuela Vieja, este, o, o que me dejaba también ese a un lado de Centro médico. centro médico, ajá, o pedíamos un Uber. Pero realmente sí pasan muchísimos camiones por ahí. Sí, de los que me acuerdo pues también pasaba la 611A, el 78 pues pasaban los dos, el A01 y el A02. Ajá. También pasaban, pues sí hay varios camiones, los demás yo también no conozco todos la verdad, pero pues sí pasaban varios, o sea, siempre hay Sí, gente. la ventaja es que está sobre circunvalación, entonces es como
medio accesible. La desventaja es que está en Oblatos. Ajá, y la otra desventaja es de que, por ejemplo, los que salen en la noche, por la entrada principal, pues sí, no hay mucha luz porque no, como que no sirven los focos y está todo sin luz. Bueno, a mí me tocó salir y que estuviera todo Sí, oscuro totalmente. En cambio, pues por urgencias hay más luz, o sea, están todavía algunos puestos todavía como a las 7 todavía hay abiertos puestos. sí, o sea, sí es un lugar medio peligroso, pero bueno. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. Muy bien, la siguiente y última pregunta es, ¿cómo calificarías la seguridad del lugar? La mayoría de nuestros compañeros le dio un 8, hubo quien le dio 9, 7, 6, 5 y 4. Sin embargo, no sé qué quieras opinar. Pues a mí nunca me pasó nada. O sea, yo salí de que a las 8 del hospital o, o entraba de que a las 7 al hospital y ya estaba bien oscuro o así, yo salíamos a cenar y pues a mí personalmente nunca me pasó nada. Solamente una vez me habló una señora que me dijo que, que su esposo era el diablo, que era un camillero enfermero y que le dijera que me diera su número para que ella le marcara porque era su esposo y me siguió hasta urgencias. Pero de ahí en más nunca me pasó nada, pero sí me enteré de otros a los que los habían asaltado, que este problema también con los camilleros de que un interno había reportado un camillero y a la hora de que salió el interno lo agarraron a golpes, pues los del barrio del camillero. También dentro del hospital me enteré que pasaban muchas cosas, que a un interno le robaron una laptop, a una de mis compañeras le robaron su cartera en Toco. este, a mí nunca me pasó nada más allá de que me robaran plumas, pero no, o sea, no te sabría decir como cuánto lo calificaría, porque a mí no me pasó nada y no estoy como que muy segura. Y aparte de que soy yo soy bien confianzuda, pero pues a los demás sí supe que les fue medio mal. Sí, la verdad es que pues tampoco yo tuve ningún problema en cuanto a la seguridad, en mi caso. De mis compañeros, que yo sepa, tampoco llegué a saber que pues los asaltaron ni nada. Y pues en cuanto a eso de la toco, sí me llegaron a decir, pero pues durante mi guardia o con los internos que tuve, a pesar de cómo eran, pues no, nunca pasó nada de que nos robaran o de que nos faltara algo. Mandrakes sí, pero rateros nunca. Exacto. Entonces, pues no, tampoco es como que yo pueda dar un valor en cuanto a eso, también va a depender pues cómo sean las personas con las que estés. Ajá, sí. Y en cuanto a lo de afuera, pues sí va a depender pues también tu suerte, ¿no? O sea, también hay, pues sí, o sea, es de suerte también a veces como cuando te van a abordar o no. Ajá, sí, entonces, pues tampoco es como que yo salía con el teléfono en la mano o el estetoscopio o daba como que daba lugar Sí, a que te robaran. a Igual que me también robaran. lo que me recomendaron a mí es de que pues sí, en cuanto salgas te quites la bata, por lo mismo para que no vean como que eres pues doctor o médico y que pues Ajá, te porque roben. piensan que tienes dinero. Sí, piensan que tienes dinero nomás por verte la bata y dicen aquí hay Y dinero, pero pues no, no. no, es mentira. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Igual no sé si quieres agregar un comentario extra. Ay, sí, el horario del comedor está horrible. O sea, es a las 7:30 de la mañana, luego es a las 12:30 de mediodía, y luego de ahí ya no hay como que otra comida hasta las 7:30 de la noche, y luego ya después a las 12:30, y luego otra vez se repite. Eso es lo único que está súper, súper mega mal. Sí, es lo malo. Igual pues el comedor sigue abierto después, o sea, nomás para que entres o Para que así, si quieres calientes. comer algo, calentar, o sea, algo a lo que tú traigas. Ajá. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias Nadia por acompañarnos el día de hoy. No, ¿cuál gracias? Son 500 pesos. Uy, no, ahorita estamos pobres, somos estudiambres Mm, todavía. es Y verdad. pues muchas gracias, espero les guste el video. Muchas gracias por escucharnos, espero les sirva de mucho las experiencias contadas. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como semestrosos-med1 y en Facebook como semestrososmed. Y no olviden suscribirse al canal ya que próximamente subiré más videos.